BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Muy buenas tardes, soy Miguel Marcacusco en el programa Educación y Desarrollo. Esta semana ha sido una de muchas sorpresas que van desde la presentación del Gabinete Torres en el Congreso y la sorpresiva resolución del Tribunal Constitucional que va a traer mucho que hablar por los próximos días. Robinson, ¿qué comentarios? Bueno, Miguel, efectivamente, la vida política del Perú siempre ha sido intensa, de turbulencias en estos últimos, diríamos, 5 años. La vacancia de PPK, la vacancia del presidente Vizcarra, la renuncia del señor Merino, las elecciones presidenciales donde supuestamente hubo fraude, luego la pandemia y ahora pues que ha sido como una hecatombe, la libertad de Fujimori, ¿no? Y esto obviamente ha generado toda una convulsión en el país. Claro, definitivamente, pero la verdad que los miembros del Tribunal Constitucional han tirado bastante matemática para poder sacar ventaja de la correlación de fuerzas que han tenido en el propio Pleno. Han quedado 3-3 y el voto dirimente, bueno, le sumó al propósito de fondo, ¿no? Es casualmente por eso que el día de hoy tenemos un invitado, el doctor David Tejada Pardo, quien va a dar una opinión desde su análisis político de mucha trayectoria desde la izquierda, y estoy seguro que va a dar sus puntos de vista respecto de la coyuntura política y por supuesto de esta resolución cuestionada del Tribunal Constitucional. Sí, el doctor David Tejada Pardo es economista de profesión, es salubrista, ha sido exministro, ha sido consultor en organismos internacionales, es un político de larga trayectoria, cuya ejecutoria académica, ejecutoria política no está en discusión. Obviamente él nos va a hablar sobre este tema tan candente, tan picante. Buenas tardes, doctor. Encantado de saludarlos y es un gusto estar con ustedes aquí en este programa. Doctor, ¿qué opinión le merece lo que ha sucedido en esta semana? La presentación del Gabinete Torres en el Congreso, que ya le han concedido el voto de confianza, y la novedad del Tribunal Constitucional al haber publicado esta resolución que reafirma este indulto que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski en favor del expresidente Fujimori. Bueno, para ponerlo en términos gráficos, son 2 rayas más al tigre de un tigre que expresa una crisis de legitimidad de prácticamente todo el sistema político y todas las instituciones. Está desprestigiado el Congreso, están incompletos y desprestigiados casi todas las instituciones del país, el defensor del pueblo ya debería haber sido cambiado, pero se mantiene, el Tribunal Constitucional no está completo y aprovechan una mayoría circunstancial, en el sentido de que la presidencia es rotativa para perpetrar asalto jurídico en la práctica el propio Tribunal Constitucional, por razones políticas, significando un insulto para todas las víctimas, para todos los que fueron sujetos de violación de derechos humanos en ese nefasto periodo. En realidad, la crisis es general, prácticamente todo el sistema político está en crisis. El Congreso está en su nivel más bajo de aprobación. El Ejecutivo, a pesar de ser nuevo, a pesar de expresar nuevas que también no ha logrado la legitimidad que le corresponde para el tiempo que tiene. Entonces,
es una manifestación de una crisis muy grande, muy lo que ha aplicado el indulto es, digamos, en la práctica la relación de un indulto es una raya más al tigre de un sistema. Como abogado, al menos como abogados, Miguel, no tenemos a la vista, no tenemos el contenido de la resolución, ¿no?, emitida por el Supremo Tribunal. Doctor David, ¿usted cree que el gobierno recurrirá a las instancias internacionales para revertir esta situación? Bueno, no queda otra, esto es una monstruosidad legal y al mismo tiempo una monstruosidad política que es un insulto a la sociedad del país, porque demuestra que acá, a pesar de se trata de la impunidad a como dé lugar. Si bien esto no es una impunidad total, significa que supuestamente saldría de él, sin embargo, no da pues una señal adecuada del funcionamiento de las instituciones del país. Yo me imagino que la gente está indignada por eso, ha habido algunas movilizaciones, los familiares están protestando, y bueno, se tiene que recurrir a las instancias más altas, en este caso las instituciones interamericanas de derechos humanos, para llevar ahí también más, que es un caso insólito, ¿no? Demuestra pues cómo hay fuerzas oscuras que todavía están manejando los hilos de algunas partes del poder y que todavía no han podido ser erradicadas, todavía no han podido ser cambiadas. Y esto a pesar de los resultados electorales, porque los resultados electorales fueron justamente un triunfo de las fuerzas que querían un cambio en el país, pero que no han logrado, no han tenido la capacidad de organizarse adecuadamente, de tener una conducción unificada y llevar adelante por lo menos algunos cambios mínimos. También es cierto que no les han dejado a las nuevas autoridades ni un minuto de paz, ni un minuto de poder organizar bien el gobierno. Pero eso no sucede solamente con el Poder Ejecutivo, no solamente sucede con el Poder Legislativo, sino el Poder Judicial también es el que está en cuestión y las instituciones más importantes del Estado, entre ellos la institución que se supone que debe ser la más intachable, impecable de todas, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí podemos medir la magnitud de la crisis de legitimidad que estamos viviendo en el país y que tiene que tener alguna forma de solución. Por eso, a nivel de la gente, si las cosas continúan como están, va ganando terreno la idea de que acá que se vayan todos. Y cuando digo que se vayan todos, no solamente es el Congreso, no solamente es el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y todas las instancias. Y esto, para que se dé dentro del marco de la legalidad, significa en realidad que se vayan todas aquellas instituciones mal construidas por una constitución que ya no da más, ¿no? Porque está claro que esta constitución que todavía está vigente a pesar de haber sido producto de un golpe de Estado, ya expresa que tiene dificultades, no solamente por el modelo económico, sino por la poca claridad en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la poca solidez de las instituciones más allá del mismo Poder Judicial, en fin. Entonces estamos en una crisis que la única manera democrática de remontarla es, y haciendo que se vayan todos de manera democrática, es acelerar un proceso constituyente. Yo pienso que esa es la única alternativa, así demore todo el tiempo que sea necesario. Es necesario nuevas instituciones en el país y eso supone un proceso constituyente para que sean democracia. Bueno, en cierta medida los estudiantes chilenos nos han dicho que el camino toma su tiempo, pero al final se va logrando resultados, ¿no? Ustedes saben que ya hay un proceso de discusión de una nueva constitución en Chile que significó un conjunto de movilizaciones, ¿no?, de una constitución que, a pesar de haber tenido como 300 cambios, sin embargo ya era ilegítima porque fue producto de un golpe de Estado. Acá también la actual constitución fue producto de un golpe de Estado y un referéndum fraudulento. Entonces ya no se sostiene más, es necesario un cambio. Se hubiera esperado que este cambio se hubiera dado desde un ejecutivo, digamos, más claro, un ejecutivo con mayor capacidad de gobernabilidad, pero parece que no, lamentablemente no está siendo evidente eso, y eso complica más la situación política.
sus ideas. En el caso de Chile, ¿usted cree que si comparamos la conciencia democrática de los chilenos respecto de los peruanos, tendría algún asidero? Porque me parece que todavía acá no nos hemos concientizado de la realidad de nuestros problemas, ¿no? Hemos tenido el caso Fujimori, que fue muy vergonzoso. Anterior al caso Fujimori tuvimos el caso Villacoca, que ya nos hemos olvidado, con el gobierno de Belaunde. Posteriormente vienen los casos Odebrecht, y ahora estamos con el tema de los bebés, ¿no? Nuevamente Acción Popular. Entonces, no sabemos elegir a nuestras autoridades, pero esto es consecuencia de ¿qué? Que no maduramos todavía democráticamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es su opinión respecto de ese tema, doctor? Bueno, miren, yo creo que sí, la gente en el país tiene más conciencia de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ustedes ven cómo la dictadura fujimorista cayó por las grandes movilizaciones a raíz de la marcha de los 4 suyos, cómo se intentó hacer un cambio a partir de la propuesta que significó la primera postulación del Partido Nacionalista con la Gran Transformación. Acá el problema no es, el pueblo ha ido buscando salidas. La misma elección del presidente Castillo es un intento táctico de salida al pueblo. Los que no están a la altura de las circunstancias no es solamente el pueblo, sino los que dicen representarlo. Son los partidos políticos, las organizaciones, los que no están a la altura de las demandas populares. Creo que eso es el problema. En el caso de Chile también fue así. Fueron superadas por la gente, digamos, todos los partidos tradicionales en Chile han quedado rezagados y han sido una nueva generación y nuevas propuestas políticas las que han logrado impulsarse desde las calles. Yo creo que lo mismo está pasando acá. Si uno ve el panorama político, prácticamente todos los partidos están en crisis, todos. Los partidos de derecha, divididos, los partidos, bueno, salvo unificados en la vacancia, que es lo único puntual en el cual están unificados, los partidos de centro, los partidos progresistas, también están con dificultades y divididos. Entonces acá hay que hacer un reordenamiento total del sistema. Y creo que hay esas democráticas del pueblo que van a tratar de impulsar una salida. ¿Qué es lo que pasa? Son los dirigentes, son las agrupaciones políticas los que no están a la altura de las circunstancias y las demandas de la población. La población viene buscando cambios a lo largo de todo este siglo, desde la elección de Toledo, desde la insurgencia del nacionalismo, desde todo lo que significó esta última campaña electoral, que significó una movilización popular que derrotó a todo el poder mediático, a todo el poder económico. Sin embargo, ¿no? Una vez conseguido el resultado electoral, las alternativas que se postularon no están a la altura de las demandas del pueblo. Creo que es un problema de la clase política que está realmente en una crisis tremenda porque no es reconocida como legítima por la población, porque no está a la altura de sus demandas. Es la clase política la que no está a la altura de las demandas, es la población la que pugna un cambio en democracia, ¿no? Claro, uno me puede decir, bueno, ¿cómo es posible que el fujimorismo subsista tanto? Bueno, en Chile también el pinochetismo y todas las alternativas de derecha parecían invencibles. Todo el mundo parecía que estaba a favor del modelo neoliberal, sin embargo, las nuevas generaciones fueron madurando y fueron cambiando, ¿no? Siempre hay reservas morales democráticas en el pueblo y hay que confiar en ellas. Lo que hay que es reestructurar todo el sistema político para que esté mucho más apegado a esas demandas y pueda representarlas mucho mejor en una nueva relación entre los instrumentos políticos y las ansias de la población de cambiar esta situación que es prácticamente inaceptable, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Hay una crisis total y lamentablemente la oferta política no está a la altura de lo que la población requiere. Totalmente de acuerdo. Doctor, pero si vemos en el caso Fujimori, cuando renuncia vía fax el año 2000, al día de hoy han transcurrido 21 años. ¿Por qué cree usted que la gente de escasos recursos tiene bastante aceptación hacia el expresidente Fujimori, quien tiene una sentencia por violación de los derechos humanos? Está condenado también por temas de corrupción. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué transcurrido 21 años Fujimori todavía sigue siendo ese personaje que yo creo que marca un antes y un después en la política nacional? Mire, hay dos razones. Una razón, el estilo de gobierno de Fujimori. Recordemos que él inauguró una combinación que parecía muy difícil. Una propuesta totalmente neoliberal en lo económico, pero una propuesta populista en hacer obras públicas, en hacer una serie de pequeñas obras a lo largo del país. Recuerden el papel de Foncodes. Fujimori inauguró pequeños colegios, pequeños puentes en casi todo el país, y él se dedicaba a recorrer el país y a inaugurar pequeñas obras, mientras quien manejaba todos los hilos del gobierno era Montesinos. Entonces hay un estilo populista, hay lugares donde el único presidente que llegó fue Fujimori. Él ha dejado esa huella, lamentablemente, a pesar de su posición autoritaria, a pesar de su pacto con los sectores militares, a pesar de su violación de los derechos humanos. Eso es una explicación que todavía queda, pero la otra explicación es más grave porque es culpa de todas las fuerzas que se levantaron para superar esa etapa nefasta del país y que primero no supieron, inmediatamente cuando hubo el gobierno de transición, debió haber convocado una asamblea constituyente, porque todos transaron con la constitución del fujimorismo. Entonces hay una responsabilidad de la clase política. Y por otro lado, la clase política que supuestamente insurgía también con el pueblo para luchar contra la corrupción, al final terminó siendo corrupta también. Entonces los fujimoristas dicen, bueno, pero si todos son corruptos, ¿no? No solamente nosotros. Claro, es una manera de lavarse las manos, pero es responsabilidad también de la clase política, que no logró encabezar la lucha contra la corrupción continuó, y al mismo tiempo no cambió inmediatamente la Constitución, porque en el fondo estaban de acuerdo con el modelo económico. Todos alcahuetearon con la Constitución del 93. Lamentablemente esa es la verdad. Paniagua que hizo un gran gobierno de transición, debió haber inmediatamente convocado una asamblea constituyente. Pero no se atrevieron por las presiones del poder económico. El poder económico apoyó totalmente a Fujimori y después hizo el desentendido de Fujimori y al final, mientras tanto, mantenía todos los privilegios que le da esa constitución, ¿no? Ya hemos visto el tema de los agroexportadores, ya hemos visto el tema de una situación insólita, que acá hay contratos, ley con las empresas extranjeras refrendadas por la Constitución. Este es el único caso de una Constitución que eleva a rango constitucional contratos privados con empresas transnacionales. Eso es algo insólito. Entonces, la subsistencia del fujimorismo es por eso, por el recuerdo vago que van dejando en los sectores más pobres las políticas populistas que hizo a pesar de ser un gobierno autoritario, pero al mismo tiempo por la flagrante falla de la clase política que reemplazó al fujimorismo en luchar contra la corrupción y en cambiar el modelo económico y en demostrar que era posible hacer cambios profundos en democracia. Entonces hay una responsabilidad también de la clase política por la propia subsistencia del fujimorismo. A pesar de eso ha sido derrotado. A pesar de tener el apoyo económico, a pesar de tener todo eso ha sido derrotado, pero no ha sido erradicado. Porque los conceptos ideológicos que infundió la década del 90 y que están en la Constitución se mantienen más allá del fujimorismo. O sea, hay un fujimorismo económico que es antifujimorista en el sentido de violación de los derechos humanos, pero defienden el mismo modelo cuyas bases fueron sentadas por el gobierno de Fujimori. Se dan cuenta, hay una contradicción entre un sector de la clase política que dice ser antifujimorista, pero en el fondo defiende todos los cambios que hizo Fujimori. Entonces, esa ambigüedad también hace que el fujimorismo persista todavía en un sector cada vez menor del pueblo peruano, porque si no hubieran retomado el gobierno, pero no lo han hecho. Eso es básicamente la explicación. Entonces, a pesar de todas las incongruencias del fujimorismo, a pesar de todo eso, los gobiernos que han venido no han demostrado que son capaces de hacer los cambios que demanda la gente, de luchar contra la corrupción, y eso ha permitido hacer que los fujimoristas digan, bueno, ustedes nos combatieron, pero sin embargo ustedes caen en la misma situación en que dicen que nosotros hemos caído. Esa es básicamente la explicación. Hay una responsabilidad
de la propia clase política que luchó contra Fujimori, de que todavía se mantenga un cierto fujimorismo en los propios sectores populares. Doctor, la incertidumbre política entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviamente ahora que el presidente ha ido al Congreso y se avecina pues la vacancia del 28 de marzo y la acusación constitucional, ¿qué predicciones tiene al respecto? Ahora con la liberación de Fujimori, ¿usted cree que hay un pacto bajo la mesa para equilibrar los poderes? Bueno, en realidad el pacto bajo la mesa no incluyó necesariamente esta decisión del Tribunal Constitucional, porque esa parte, ¿no? Ahí no tiene nada que ver el legislativo y tampoco tiene que ver el ejecutivo. Lo que sí parece evidente es que hay un pacto de continuidad, un pacto para que no se cierre el Congreso y un pacto para que no haya la vacancia que está amenazando un sector. Es como decir, bueno, ya nos estamos peleando, tenemos contradicciones, pero es mejor que, no haya vacancia presidencial y por otro lado es mejor no cerrar el Congreso. Y esto se ha acelerado cuando el propio Ejecutivo dio a entender de que en cualquier momento podía adelantar las elecciones. Ustedes saben que si adelantan las elecciones se van todos. No solamente se va el Ejecutivo, porque las elecciones son generales, también se va el Legislativo. Entonces, con ese lanzamiento, el Ejecutivo ha logrado que un sector que ya se inclinaba por la vacancia diga, no, mejor nos mantenemos porque nos quedamos en el aire, ¿no? Es un poco el juego que hemos visto en estos días pasados, ¿no? El gobierno sacó bajo la manga la posibilidad de un adelanto de elecciones y esto significa que se van todos, porque si renuncia el presidente de una manera determinada, puede obligar a que también se vaya junto con el legislativo. Entonces habría nuevas elecciones generales. No es solamente cambio de presidente, sino también elecciones en el poder legislativo. Entonces, eso ha hecho que sí, ese acuerdo es un acuerdo de continuidad, en todo caso. Pero ese acuerdo de continuidad tiene costos para el gobierno, porque significa que ya va dejando totalmente de lado sus ofertas electorales iniciales, ¿no? Porque es a cambio de algo también, ¿no? Es decir, tú cambias menos, nosotros nos mantenemos y nosotros evitamos que haya la vacancia. Entonces, al final, no hay lo que el Perú que necesita, no hay los cambios, no hay el cumplimiento del programa por el cual votó la gente. Y eso se viene repitiendo. Toledo no cumplió parte del programa que le prometió a la gente, Ollanta no cumplió el programa que le prometió a la gente, y así sucesivamente, y ahora en este caso estaría pasando lo mismo con el presidente Castillo, que además tiene tremenda debilidad porque no tiene la fuerza suficiente en el Congreso, no tiene experiencia de gobierno, no ha tenido la capacidad de convocar a sus propias fuerzas, entonces se siente algo así como acorralado. Y en lugar de retomar su programa inicial para poder retomar el contacto con la población, al final prefiere una especie de acuerdo de sobrevivencia de ambas partes, ¿no? Que es lo que estamos viendo. ¿Cuánto dure esto? Es una incógnita, pero por lo pronto hay una supervivencia en el corto plazo, no sabemos si a lo largo de este año o qué otras cosas pueden pasar. Entonces eso es un acuerdo de supervivencia. Y trascendiendo un poco, si es que se adelantan las elecciones y se van todos, en un escenario que se presente, ¿la izquierda cree usted que pueda tener una oportunidad histórica? Asumiendo de que el presidente Castillo no sumó ese título, ¿no? De tratar de sumar todos los votos desde la izquierda, ¿no? Lo que se vendría es una tremenda incógnita, porque mucha gente ¿qué va a decir la derecha? La derecha va a decir, pero si la izquierda está en el gobierno, la izquierda también ha fracasado. La izquierda puede decir, yo no estoy en el gobierno, pero la sensación no es esa. La sensación es que fueron los votos progresistas los que hicieron ganar al presidente Castillo. Entonces, cualquier sensación de fracaso del actual gobierno, por supuesto que repercute sobre la izquierda. ¿Quién ganará en esta situación? Es realmente una incógnita. Lo que sí me queda claro es que en amplios sectores del pueblo hay voluntad de cambio y no van a dejar de tener esa voluntad de cambio.
Hay que considerar que hay una cosa increíble, ¿no? Por lo menos en las partes altas de la sierra de Puno y de Cusco, en la segunda vuelta, la alternativa que representaba el presidente Castillo sacó 96% de la acción. Eso es algo que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Es una voluntad de cambio, de renovación, que no creo que haya menguado. Lo que no se ve es quién pudiera representarlo. Lo que queda claro es que tiene que haber un total reordenamiento del sistema político, un reordenamiento en la propia izquierda, que aparezcan nuevas alternativas para poder salvar la situación. Ahora, eso es en el plano nacional. Bueno, en el plano internacional latinoamericano lo que estamos viendo es que hay justamente también un proceso de reordenamiento de todas las fuerzas políticas. Hemos visto las recientes elecciones que se han dado hace la semana pasada, este fin de semana en Colombia. Ya los partidos liberal y conservador ya han sido dejados de lado por otra alternativa. En Honduras, con el triunfo de la actual presidenta, se dejó de lado una hegemonía que duró 100 años entre liberales y conservadores en Honduras. Es el Partido Libre con Xiomara Castro que logró romper esa hegemonía de 100 años, ¿no? De dos partidos que dominaban Honduras, liberales y conservadores. Lo mismo sucede en Colombia, se han roto las viejas disyuntivas y bueno, eso también está pasando en el Perú, porque en el Perú lo que vemos son nuevas alternativas políticas y todas en crisis, ¿no? Entonces hay un reordenamiento total, pero al mismo tiempo ese reordenamiento va en favor del cambio, en favor de una superación del modelo neoliberal, en función de un cambio económico, en función de una mayor redistribución de los ingresos, en función de una mayor soberanía nacional para rescatar los recursos para los países, en función de una mayor intervención del Estado frente a las leyes del mercado. Lo hemos visto en el triunfo de Boris en Chile, ¿no? Claro que Petro puede llegar a ser presidente en Colombia, eso sería un cambio espectacular en la correlación de fuerzas de América del Sur. Las últimas encuestas demuestran que si las elecciones fueran ahora en Brasil, gana Lula. Bueno, ganó, a pesar del golpe de Estado de Yanine Áñez en Bolivia, el presidente Arce ganó con más votos que supuestamente los votos que obtuvo Evo Morales, y la derecha dijo que había habido fraude. Acá también dice que hubo fraude en la última elección, nunca lo pudo demostrar. En realidad, son las fuerzas del cambio las que están avanzando en el conjunto de América Latina, y Perú iba siendo la excepción hasta que con estas elecciones ya entrada a ese proceso, pero se ha visto que tampoco ha sido fácil y que tampoco las fuerzas progresistas han estado a la altura del reto, ¿no? Hay que decir, eso es también cierto, ¿no? Entonces es una incógnita que vendrá, si es que hay elecciones inmediatas. Lo que me queda claro es que las fuerzas del cambio siguen ahí vigentes, siguen estando, y pueden radicalizarse más. No sabemos qué lado van a tomar. No van a votar por la ultraderecha definitivamente. Eso me queda también absolutamente claro. Esas son las tendencias generales que se están dando. Entonces, si esto es así, la gente puede decir, bueno, ya Castillo no representaba las fuerzas del cambio, busquemos otra alternativa de cambio, y seguirá votando por las alternativas de cambio. Esa es mi reflexión en estos momentos, tal como están las cosas. En esa misma línea, doctor, entendiendo que la democracia se concibe con partidos políticos, movimientos políticos y otras formas de organización, de manera tal que usted, como secretario general del Partido Socialista Revolucionario, una opción política socialista, ¿ya es un partido político, es un movimiento político? ¿En qué situación está? ¿Qué nos puede explicar al respecto? Me parece que ya tienen ustedes un evento congresal. Sí, efectivamente, nosotros venimos de una tradición muy rica y que cada vez con el tiempo es más reconocida en el sector del pueblo. Tradición de lo más avanzado del proceso de reforma en el periodo 1968-1905 con el general. Un solo, pero de izquierda, que recoge toda una tradición nacionalista, revolucionaria, y la proyecta hacia el sur. Por eso el partido fue creado por los militares y civiles que participaron en el sector más avanzado del gobierno de Velasco. Obviamente recogemos esa tradición, la tradición velasco, pero recogemos también la tradición de la lucha anticolonial de nuestros pueblos que viene desde antes.
y que tuvo su máxima expresión desde la lucha de Manco Inca, pasando por su expresión más alta, que es la gran rebelión de Túpac de las Bastidas, ¿no? Eso también recogemos el intento de unizar nacional, un socialismo desde América Latina y desde el Perú, de Mariátegui, ¿no? Entonces nos entroncamos con las luchas nacionales, somos un socialismo de izquierda nacional. Estamos en un proceso de unificación, mientras todos empiezan a dividir, nosotros nos estamos unificando con nuevos grupos emergentes, hay nuevos grupos jóvenes, de gente joven, que se de socialista, que se de formadora, que se define revolucionaria, y que tomar un gran instrumento político. Y ese gran instrumento político tendrá que ser el gran partido socialista que el Perú necesita, que hasta ahora nosotros somos un factor, pero no hemos sido suficientes. Pero no un socialismo para que se quede en el socialismo solamente, sino un socialismo capaz de convocar un amplio bloque nacional popular, un amplio abanico de fuerzas, todas las fuerzas del cambio, todas las fuerzas que quieren cambiar. A eso le llamamos la necesidad de hacer una gran alianza patriótica para hacer las transformaciones que el país necesita para recuperar su soberanía, para profundizar la democracia, para buscar la integración de los pueblos de América Latina, para recuperar el usufructo de nuestros recursos naturales. En ese proceso estamos y tenemos el 24 de junio, un día emblemático porque fue el día de la reforma agraria. Vamos a tener un congreso de unificación de esos distintos grupos socialistas, que son de varias generaciones. Estos grupos con los cuales nos estamos unificando son muchachos jóvenes y muchachas jóvenes que están entre los 25 y los 35 años. El partido, como tiene 45 años de lucha, tiene en realidad 3 generaciones en su seno. Los mayores, los fundadores, los intermedios, ¿no? Los hijos y los nietos de los fundadores que están en el partido. Entonces nosotros estamos reagrupando fuerzas mientras todos los demás se están dividiendo, porque creemos que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ayudar a reagrupar fuerzas para hacer una sólida alianza patriótica, nacional, democrática, que recoja esa ansia de cambio que tiene el pueblo y que lamentablemente sus distintas expresiones políticas lo han defraudado. Yo le agradezco la pregunta porque efectivamente en ese proceso estamos y está caminando a paso muy firme. Nosotros, si nos inscribiremos como instrumento político, lo haremos como alianza patriótica, al interior del cual estamos los socialistas en primera fila para tratar de empujar esa gran alternativa que el país necesita. Primeramente felicitarle por tener la iniciativa de ser parte de la propuesta política, pero se me ocurre, ¿qué tan complicado puede ser que un grupo humano valioso, ¿no?, pueda integrarse dentro de un partido político ya existente, sabiendo de que los partidos políticos son una condición sine qua non para la democracia? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en el Perú existen una infinidad de partidos políticos. En el Jurado Nacional de Elecciones, hasta hace más o menos un mes, vi que habían casi pedido de 300 kits. Entonces, le reitero la pregunta, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser que un valioso equipo humano se pueda integrar en un partido político, de estos de los que ya conocemos, ¿no? Mire, el problema es que esos partidos que están, bueno, los que están inscritos ya sabemos cómo funcionan. Son prácticamente o maquinarias familiares, maquinarias personales o partidos empresa, ¿no? No necesito decir nombres, todo el mundo lo sabe. Pero no hay un instrumento político realmente democrático. Creo que la gente está en la búsqueda de eso. Por eso es que nosotros no nos integraríamos a ninguno de estos partidos que existen, sino tenemos que formar una alternativa que recoja esas experiencias frustradas, pero que en su momento fueron buenas. Hubo una experiencia interesante al comienzo, cuando recién surge Perú Posible, que lamentablemente se frustró. Hubo una experiencia interesante inicial cuando surge el Partido Nacionalista y su propuesta de la gran transformación, pero lamentablemente se frustró. Pero podemos recoger esos aspectos positivos, ¿no? Y también hubo una gran movilización importante en lo que fue el triunfo de Castillo, ¿no?, que también refleja que hay una voluntad de cambio de los sectores populares. Entonces tengo que recoger esa voluntad de cambio.
más que integrarnos a partidos existentes que han fracasado. Por eso por eso la gente incluso dice lo siguiente, ¿no? Razona de la siguiente manera. Los partidos no sirven, los partidos son corruptos, los partidos no te ayudan. Pero sin embargo, todos sabemos que sin democracia, sin partidos políticos no hay democracia. No cualquier partido político, porque estos partidos políticos que existen más bien no han legitimado a la democracia, están haciendo que la democracia se vea ilegítima porque no produce cambios verdaderos. Entonces nosotros preferimos llamarle esto un instrumento político, que tiene que asumir alguna forma tipo partido de distinta, que ser paritario, tiene que ser intergeneracional, tiene que ser democrático, tiene que tener una serie de características lo más horizontal posible, no ser propiedad de nadie, ¿no? Que funcione muy eficientemente, pero sin ser partido empresa, ¿no? Ni partido familiar, ni partido empresa, ni partido propiedad privada de alguien, sino un partido efectivamente plural, amplio, ¿no? Que permita la participación de todos. Parece muy difícil porque esa no es la experiencia, pero bueno, hay que intentarlo, pues, ¿no? Son las nuevas alternativas las que han logrado eso. Eso ha pasado en Chile y lo han logrado los muchachos, con distintas formas de organización. ¿No? No le llamarán partidos, pero son instrumentos políticos. Entonces lo que se necesita es un instrumento político adecuado para sumar las fuerzas en un gran bloque nacional popular, en una gran alianza patriótica. Eso es lo que queremos hacer y para eso, lamentablemente, no vemos ningún partido existente que pueda llenar esas expectativas. Así que nosotros vamos a buscar a las fuerzas más sanas para articularnos con esas fuerzas más sanas, que lo hay también en los distintos partidos, porque hay fuerzas sanas en todas partes, con un proyecto de cambio, recogiendo las experiencias anteriores, no empezando de cero, recogiendo la tradición velasquista, la tradición socialista, la tradición patriótica, la tradición nacionalista, ¿no? La tradición de los cristianos progresistas para una alternativa de cambio del país. Y creo que lo vamos a lograr, porque la crisis es tan grande que la gente necesita una salida. Y cuando se necesita una salida, surgen las alternativas. Nadie pensó que iba a ganar Castillo, por ejemplo. Nadie pensó. Bueno, la gente va a buscar las alternativas y tendremos que estar a la altura de las circunstancias. Ojalá el propósito nuestro es hacer lo posible para que eso se haga realidad. Doctor, y dentro de cómo están las cosas en el sistema electoral, ¿qué tan complicado es armar un partido político? Mire, en términos de firmas ya no es tan complicado por la cantidad de firmas que son veintitantas mil, ¿no? Pero como militantes, no como adherentes. El problema logístico, el problema es más que todo logístico y de capacidad organizativa, porque vas a contener 26.000 o algo más, sino comités, al menos 60 comités, lo menos más de más uno de las regiones del país, y cada comité por lo menos 50 militantes con su registro, su libro de actas, su logo. Entonces acá es la necesidad, capacidad organizativa y logística tal que se pueda cubrir esa es la parte difícil, porque si te fuera solamente conseguir 26.000 afiliados, eso es perfectamente posible. El problema es que es la extensión territorial y la organización de esos afiliados lo que hace más complejo el asunto. Fíjense ustedes que Perú, a pesar de, digamos, de tener ya varios años en política, por lo menos 5 o 6 años, y tener dirigentes conocidos, la misma Verónica Mendoza era muy conocida, ha sido candidato a la presidencia, en fin, no lograron inscribirse. Hay un problema que no tuvieran yo creo que tenían la firma, pero no tuvieron la capacidad organizativa y logística suficiente para cumplir con los requisitos y los fondos suficientes como para cumplir los requisitos. Entonces, el tema no es la cantidad de firmas, el tema es la capacidad organizativa para cubrir esa parte del territorio y hacer que sea muy pulcra el llenado de las fichas de afiliación, porque cualquier fallita, cualquier firma que no esté bien dada, cualquier falla en el número del DNI, en la dirección, el jurado te las tacha. Entonces tiene que tener todo un equipo que vaya viendo las firmas, que vaya chequeando, porque a veces te firman, pero la libreta el DNI no coincide, en fin. O sea, es un problema de capacidad de organización
de logística y de medios para eso. O sea, esa sería mi respuesta. Doctor, usted como economista, el país en su economía externa está en alza gracias al oro, al cobre y al petróleo. Estamos en auge. Pero como hay una situación de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y obviamente las taras del presidente, ¿no?, los cambios de ministros, ¿eso repercute en la economía? ¿Usted como economista podría darnos unos conceptos respecto a eso? Bueno, sí repercute, pero no es en la forma en que lo señalan los comentaristas neoliberales, ¿no? Porque ellos dicen, claro, cuando no hay confianza política, hay ruido político, a la política en lugar de recibirla bien porque es parte de la democracia, la plantean como ruido, ¿no? Eso ya de por sí es una distorsión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las economías se basan única y exclusivamente en la inversión privada y extranjera, entonces lo que busca la inversión privada y extranjera son reglas de juego claras para invertir. Y eso supone, cuando ellos hablan de reglas de juego claras, ¿qué suponen? Un gobierno amigable con ellos. Esa es la gran trampa ideológica que nos ponen. Entonces, cuando uno propone el cambio, dicen entonces hay ruido político, no hay seguridad para invertir, entonces, por lo tanto, no va a haber crecimiento económico. Eso, en parte, no es cierto totalmente, porque no es solamente vía la inversión privada, nacional y extranjera, que crece la economía, sino también con una función mucho más proactiva del Estado, lo cual no significa estatismo. Significa que el Estado recupere parte de la renta estratégica nacional que en estos momentos se va afuera porque no pagan impuestos suficientes y que en lugar de irse afuera debiera irse para obras públicas, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para condiciones de una industrialización del litio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso hace que la economía crezca también, porque la economía también crece cuando hay demanda. Eso es lo que no dicen los neoliberales. La economía crece cuando la producción tiene quien la compre. Si la capacidad adquisitiva de la población es muy baja, no tiene quien la compre. Y los únicos que pueden comprar es en el extranjero y por eso los neoliberales hablan de la economía para la exportación. Acá hay que darle más peso al mercado interno, a la capacidad adquisitiva de la población peruana. Así también crece la economía. Y crecen otros sectores, los pequeños y medianos industriales, los que trabajan por cuenta propia, están más vinculadas al mercado interno que al mercado externo. Entonces acá hay un desequilibrio total en el modelo neoliberal donde todo está para la exportación por las grandes empresas y un extractivismo exagerado. Pero si uno amplía el mercado interno, mejora la capacidad productiva nacional, es menos dependiente de la importación de alimentos, genera condiciones para que la mediana y pequeña empresa crezca, entonces hay crecimiento también y no depende de la inversión de las grandes empresas y de las empresas transnacionales. Bolivia ha demostrado, ha tenido el mejor récord de crecimiento de América del Sur con un modelo de ese tipo. Entonces acá hay, lo que pasa que en términos de la economía, digamos, casi todos piensan como neoliberales. Han logrado el sentido común neoliberal que ha impuesto en el debate económico. Eso es el sentido común que hay que modificar, ¿no? Y esto es perfectamente posible. No solamente se crece por cada externo, no se crece por las exportaciones, no solamente se crece por las exportaciones tradicionales, ¿no? Sino también se crece por el mercado interno, por la capacidad adquisitiva de la gente, porque hay más demanda, ¿no? Por la autosuficiencia o soberanía alimentaria y por la industrialización, aunque sea en sus etapas de las materias primas, para que el valor agregado no se vaya afuera, sino se quede en el país, ¿no? Ese es un poco el tema. Bolivia ha logrado grandes éxitos con ese tipo de modelo económico, más hacia adentro, más vinculado al mercado interno, donde además gran parte de la renta estratégica no se va afuera, sino se queda adentro, administrada por un Estado que es de las mayorías, no un Estado de las minorías. El actual Estado que tenemos es un Estado de las minorías. Hay que convertir este Estado en un Estado de las mayorías. ¿Se dan cuenta? Es todo un cambio de enfoque. ¿Qué es lo que se está dando en otros países de América Latina? Tampoco es nada nuevo.
Lo que pasa es que el debate en el Perú está totalmente monopolizado por los economistas neoliberales. Ya para terminar, doctor, usted ha sido viceministro de Salud. Usted está en la corriente, ahora que hay una crítica muy apasionada respecto del nuevo ministro, y para tratar de neutralizar las nuevas variantes del COVID-19, porque no lo está haciendo con la misma dinámica que el ministro anterior. ¿Qué opinión nos podría dar al respecto, doctor? Miren, ahí yo tengo una opinión muy particular. Para mí, lo que ha sucedido en el país en los últimos 2 o 3 años es algo inaceptable. Yo hablo de un genocidio sanitario. ¿Qué significa genocidio sanitario? No es posible que hayan muerto casi 220.000 personas, sea directamente por el COVID, o sea a raíz de la falta de atención que se dio en el sistema de salud, porque todo se dedicó, ¿no? Eso no significa bajar la guardia con el COVID, por si acaso, sino que lo que demostró esta pandemia, en el caso nuestro, fue el total fracaso de un modelo, porque no es solamente un problema de un ministro de salud, no es problema solamente de un ministerio de salud, es un problema de todo un modelo que ha sido incapaz de crear las condiciones mínimas de atención para la gente. La gente se ha muerto no solamente de COVID, sino porque no tenía cómo llegar a un hospital, porque simplemente todo el hospital estaba dedicado a el COVID y además de manera insuficiente. Si nosotros hubiéramos tenido otras estrategias de intervención, otro modelo sanitario, otro modelo de política social y de política económica, los resultados hubieran sido totalmente diferentes. Yo le voy a poner un ejemplo bien complicado. Si nosotros hubiéramos tenido la tasa de letalidad, ¿qué significa la tasa de letalidad? Letalidad significa que sobre 100 que se enferman de algo, en este caso adquieren el virus del COVID, ¿cuántos mueren de esos 100? Si mueren más, hay más letalidad, si mueren menos, es menos letalidad. Si nosotros hubiéramos tenido letalidad, por ejemplo, en el país que tiene Cuba, solamente nosotros hubieran muerto apenas 4.500 personas. Fíjense ustedes, solamente debieron morir a lo más 4.500 personas. ¿Y cuántas han muerto? 220.000. ¿Cuántas muertes en exceso? Saquen su cuenta. 215.000 muertes en exceso. Eso es peor que una guerra. Ahora todo el mundo habla de la guerra de Ucrania, ¿no? 3.000 muertos, 5.000 muertos. Acá han muerto 195.000 personas innecesariamente. Si uno ve la guerra con Chile, en la guerra con Chile murieron 40.000 personas. En el terremoto de Yungay que hubo en el año 70, murieron 70.000 personas. En el conflicto armado interno que duró 15 años, murieron 70.000 personas según la Comisión de la Verdad. Si eso tiene menos que las 220.000 muertes en año y medio. Es decir, esto es un genocidio sanitario. Entonces, cuando hacen las críticas al actual ministro, el actual ministro ha dicho con razón, no es solamente el COVID, es también la atención de las otras enfermedades, porque se han descuidado por solamente ver el COVID, y las nuevas variantes son menos letales, ¿no? Esta tercera variante que ha venido es menos letal, la gente se muere menos. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente las muertes por falta de atención debido a que todo estaba dedicado al COVID son más altas que las propias por el COVID directamente. Eso es lo que no se dice tampoco. Tenemos una de las más altas letalidades del mundo, siendo un país de ingresos medios, no somos un país pobre. Han muerto 550 médicos. Eso es inaceptable, eso es un genocidio. Entonces, acá hay una responsabilidad de todos de salud, de las autoridades de salud, del modelo que tiene que ser modificado. Yo por eso estoy pidiendo con un grupo de gente una comisión de la verdad, porque eso amerita una comisión de la verdad. No para atacar a un ministro o a un ministerio, sino a un sistema que es culpable de esa cantidad de muertes que la gente los acepta como si fueran inevitables. Son perfectamente evitables, no son muertes inevitables. No son muertes, hay muertes que no debieron darse. Entonces nosotros tenemos que reaccionar frente a eso.
Y eso supone hacer un cambio drástico en salud. Ojalá que este ministro, más allá de los ataques que le han hecho, haga un cambio realmente del sistema sanitario, porque el sistema sanitario ha sido manejado por distintos grupos de personas que son casi los mismos en los últimos 30 años. Lo mismo pasa con el Ministerio de Economía y Finanzas. Son los mismos que vienen manejando la economía del país y es el verdadero instrumento de planificación porque son los que deciden más que el presidente y son los mismos de hace 30 años. Entonces no ha habido cambios sustantivos, ¿no? Ni en el Ministerio de Economía y Finanzas, ni en el Ministerio de Salud. Esperemos que ahora sí haya cambios en el Ministerio de Salud. Obviamente los intereses afectados se defienden, pues, ¿no? Se defienden, porque tenían el control del ministerio y lo mismo del MEF. Bueno, ya recuperaron el control, ahora tienen el control nuevamente. Sí, pues doctor, definitivamente este país necesita cambios sustantivos, como usted bien señala. Su presentación ha sido bastante ilustrativa y desde ya lo comprometemos para una próxima invitación, porque definitivamente usted tiene mucho que aportar, tiene mucho que ilustrar y le reitero la invitación para una próxima fecha. Muchas gracias, doctor. Bueno, bastante ilustrativa la presentación de nuestro invitado, el doctor David Tejada Pardo. La verdad que no deja de ser cierto lo que él ha señalado, pero hay un tema que se tocó y es que ¿cuál será la ventaja que trate de sacar el presidente Castillo dentro de esta coyuntura, Robinson? Dado que tiene la oportunidad de pasar por agua tibia esta censura que ya está próxima a venir. Sí, Miguel, en primer lugar agradecer al doctor David Tejada, en realidad es una enciclopedia, mucho conocimiento de economía, de política, y de verdad que he quedado ilustrado. El país pues se encuentra en una situación de ciernes, con dificultades políticas, obviamente la población va a estar en marcha, ¿no? Respecto de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Va a haber movilización, entiendo, y va a ser complicado la semana que viene, Miguel. Claro, a todas luces esta resolución del Tribunal Constitucional es totalmente político, o sea, con todo el conocimiento que puedan tener, es una burla para las víctimas del terrorismo, ¿no? O perdón, para las víctimas de la matanza de los Barrios Altos, de la Cantuta, ¿no? Ojalá que dentro de todo este contexto se maneje de una manera muy acertada, pero definitivamente las calles van a hablar como consecuencia de esta resolución, ¿no? Así es, Miguel. Agradecemos a nuestros amigos televidentes, seguidores, e invitarlos pues para el próximo viernes de 5 a 6 en su programa de Educación y Desarrollo. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Un gusto y hasta la próxima.